En la década de 1920, 7 grandes empresas del petróleo y una inglesa y una holandesa, llamadas las 7 hermanas, empezaron a dominar la economía mundial del petróleo. Su dominio duró mucho tiempo. Se hicieron poderosas gracias al ingenio de un pionero, Henry Ford, y su legendario modelo T, que disparó la industria automovilística y la civilización ya en el año 1908. La necesidad de combustible se multiplicó por 10, creando una auténtica fiebre de oro negro en los países del sur. Las prospecciones adoptaron forma de campañas coloniales y las 7 hermanas compitieron ferozmente entre ellas para conquistar nuevos territorios. Los líderes de los países prospectados, incapaces de calcular la riqueza de sus yacimientos, confiados, firmaron contratos de concesión redactados por las grandes empresas en Londres y en Nueva York. En 1945, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elaboró un informe sobre el petróleo en Oriente Medio. En ese momento, las compañías petrolíferas empezaron a darse cuenta de que Oriente Medio era muy rico en petróleo. Hasta ahora los Estados Unidos y Rusia habían sido los únicos grandes productores de petróleo. Y aquel informe del Departamento de Estado decía en su conclusión que el control del petróleo de Oriente Medio era una prodigiosa fuente de poder político y económico. Es una cita. Eso no ha cambiado desde entonces. En 1945, exactamente, tuvo lugar una famosa reunión entre el presidente Roosevelt, que acababa de regresar de Yalta, y el rey Abdel Saud, que fundó el Reino de Arabia Saudita. Durante esa histórica reunión, ambos países sellaron este famoso pacto: petróleo a cambio de seguridad. Los estadounidenses les dijeron a los sauditas: escuchad, concedednos acceso preferente al petróleo saudita y a cambio os proporcionamos seguridad contra los peligros internos y externos. Las primeras premisas de una paradójica alianza entre uno de los países feudales más arcaicos de la época y la democracia más poderosa y más moderna habían aparecido 12 años antes, en 1933. Ibn Saud acaba de federar a varias tribus nómadas y belicosas para crear el Reino de Arabia Saudita. El joven rey concedió a 2 grandes empresas americanas el derecho a explorar y explotar el petróleo de toda la parte occidental de su territorio, a cambio de una pequeña bolsa de monedas de oro. Los prospectores se dieron cuenta rápidamente de la enormidad de los yacimientos. Arabia Saudita flota sobre un océano de petróleo, dijo uno de ellos. En solo unos años, el miserable pequeño reino poblado por beduinos se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Los yacimientos sauditas, que representan la 4ª parte de las reservas del mundo, eran tan considerables que para explotarlos 4 de las mayores grandes empresas estadounidenses, New Jersey Standard Oil, California Standard Oil, Texaco y Mobil, tuvieron que unir sus conocimientos y su dinero. Aquel consorcio estadounidense al 100%, presagiando las grandes empresas actuales, se llamó Aramco, Compañía de Petróleos Árabe Americana. En cierto modo, cuando la bonanza llega como un obsequio divino o el descubrimiento de enormes recursos naturales, me parece que se convierte en algo desestabilizador para el país pobre en cuestión, como si una maldición pesara sobre el petróleo, como si rebotase sobre sus productores. Pero creo que hay que tener en cuenta que existen algunas razones. Por ejemplo, que dichos países no se han diversificado. Y es que, en cierto modo, es casi imposible diversificarse
Cuando se trata de un país que realmente tiene grandes zonas desérticas, que realmente no tienen recursos naturales, ningún recurso natural aparte del petróleo, es su única fuente de economía hasta el momento. No hay otros recursos naturales. La agricultura es muy limitada. La diversificación existente es en realidad producto de la industria petrolífera, productos petroquímicos y demás. Se puede emplear un número limitado de ellos. Algunos lo han hecho con bastante frecuencia. Arabia Saudita y otros países. Pero cuando se trata de la diversificación total de una economía natural, es muy difícil. A principios de la década